Hablemos de un caso que ocurrió en una localidad de Costa Rica llamada Punta Arenas, un lugar elegido por miles de personas para pasar sus días de vacaciones en las hermosas playas que este lugar ofrece. Costa Rica es un destino turístico muy popular, pero lastimosamente en esta historia no hubo un final feliz. Este es el caso de María Luisa Cedeño en Costa Rica. El 18 de julio del año 2020, María Luisa Cedeño había llegado al hotel La Mansión Inn en Manuel Antonio, ubicado en la provincia costarricense de Punta Arenas. Arribó en compañía de su mascota llamada Mafalda, una perrita que la acompañaba a todas partes y que ella trataba como si fuera una hija. En el primer día no había ocurrido nada extraño. María Luisa se había ido a la playa, cenó en un restaurante, tomó unos cuantos tragos, así como lo hace cualquier persona cuando está de vacaciones en el Caribe. Al día siguiente fue cuando cambiaron las cosas. Exactamente a las 16:30, María Luisa había solicitado que llevaran a su habitación una botella de vino, agua mineral y 2 copas. Tomemos en cuenta que María Luisa no le había dicho a nadie que iría con alguien. Todos a su alrededor estaban seguros que ella necesitaba unas vacaciones completamente sola. Durante toda esa tarde y noche no hubo movimientos registrados desde su habitación, pero al día siguiente, en la fecha 20 de julio, el personal del hotel trató de comunicarse con ella sin obtener respuestas. Una de las empleadas del hotel había tenido interacciones con María Luisa. Ella le había dicho que estaba sola porque se había separado recientemente de su pareja, que no la estaba pasando bien y que había viajado solamente con su perrita Mafalda. Como ya habían pasado unos meses desde el inicio oficial de la pandemia, ella le había comentado que eso también la estaba afectando bastante. Específicamente su salud mental estaba deteriorándose y con todo lo que estaba viviendo en su vida necesitaba de vacaciones. Fue así que el equipo del hotel decidió entrar a la habitación para hacer un chequeo de rutina por las dudas. La puerta principal estaba cerrada por dentro, o sea que le pusieron la tranca. Entonces decidieron ver si es que había acceso por la puerta del patio. Esa habitación en específico tenía una salida trasera, justamente porque era para los huéspedes que tenían mascotas. Entonces abrían la puerta del patio y el perro podía salir a hacer sus necesidades. Cuando las empleadas del hotel llegaron a ese acceso, la puerta trasera estaba semiabierta. Cuando ingresaron, sintieron un olor horrible, fétido, y al instante vieron manchas de sangre en diferentes partes de la habitación. La perrita estaba con vida, estaba en una esquina, temblando de miedo, y en todo momento se había quedado alejada de las empleadas, al parecer porque realmente la perrita estaba o traumada o con mucho miedo. Sobre la cama se notaba una figura humana envuelta en las sábanas y el cuerpo estaba inerte. Fue así que descubrieron lamentablemente el cuerpo sin vida de María Luisa Cedeño. María Luisa Cedeño era anestesióloga y en su campo de trabajo era una profesional extremadamente respetada. Al momento de su muerte ella tenía 43 años de edad y trabajaba como jefa en el departamento de anestesiología y recuperación del Hospital Cima en Escazú. Sus colegas la apreciaban mucho y durante el primer tramo de la pandemia se dedicó mucho a su profesión, queriendo ayudar a los pacientes en esas épocas muy duras. Ella era la menor de 5 hermanos y tenemos que decir que todos en esa familia eran muy unidos. Para ellos la familia estaba siempre primero. Era común que dejaran otros planes para reunirse, más todavía cuando María Luisa estaba presente, ya que ella vivía en otra ciudad. María Luisa, al ser una profesional de la salud, ayudaba mucho a su familia, a sus seres queridos en ese ámbito. Ella conseguía los seguros médicos, también ayudaba a programar citas médicas, pero también ella era como la mano derecha de la familia Cedeño. Siempre que podía ayudar en lo que fuera, ella estaba presente. Sus padres vivían en una localidad llamada La Fortuna de San Carlos, entonces no siempre era posible que la familia entera estuviera junta constantemente.
Sus amigos la describían como una mujer empoderada, inteligente, simpática, destacaban lo mucho que le gustaba viajar, tanto dentro de Costa Rica como en el extranjero. Su reputación era realmente intachable, por eso cuando la noticia sobre su violenta muerte llegó a los oídos de Costa Rica y de la propia familia, el impacto fue devastador. ¿Quién querría matar a una persona como María Luisa? Los misterios de este caso comenzaron desde el minuto cero, cuando las empleadas encontraron el cuerpo sin vida. La escena del crimen era desconcertante, no solo por la brutalidad que experimentó María Luisa. La intriga inició en el punto de acceso a la habitación que ella había rentado en ese hotel. Vamos a los detalles encontrados en este caso en la habitación número 3 de este hotel en Costa Rica. Primero hablemos de los accesos. Ese hotel, como la mayoría de los hoteles en el mundo, mantienen un registro de las llaves magnéticas utilizadas en las habitaciones. O sea, cada vez que alguien ingresa a una habitación, queda registrada la tarjeta que se utilizó. Y además se sabe el código de la llave utilizada. De esa manera se puede saber si fue un cliente o fue un empleado del hotel. En este caso, en el caso del asesinato de María Luisa, no hubo registros de accesos con llaves ajenas a la de María Luisa. Solo aparecía que ella había ingresado a su habitación en la noche anterior y después nadie más entró. Obviamente, al tener la puerta corrediza de vidrio en la parte trasera, podía ser que alguien ingresó por ahí. Esa puerta siempre estaba bloqueada por dentro, o sea que solo el cliente la podía abrir y dejarla abierta. Pero como es una puerta corrediza que no tiene un sistema de llaves magnéticas, no hay ningún registro de ingreso a través del patio. Pudo haber sido que María Luisa había dejado entrar a alguien por esa puerta, o que la había dejado sin tranca y alguien ingresó y la asesinó. Como esa puerta en ese momento cuando los empleados fueron había sido dejada entreabierta, la mayor hipótesis decía que alguien simplemente entró, la había visto en el hotel en esos últimos días, la asesinó y salió por ahí. Era lo más coherente en este caso a esa altura. Los empleados llamaron a la policía, quienes al ver la escena no necesitaron un análisis muy profundo para determinar que efectivamente María Luisa Cedeño había sido asesinada. El cuerpo estaba completamente lastimado, se notaba que había sido torturada y que la persona que había realizado eso había aplicado un nivel de ira muy intenso. Fue así que los peritos forenses acudieron al lugar para alzar las evidencias, determinar la manera de muerte y analizar cada detalle esperando encontrar al culpable. Tenemos que decir que el nivel de brutalidad fue tan elevado que las autoridades habían recomendado a la familia Cedeño que hicieran el funeral con el ataúd cerrado. La autopsia después de un tiempo llegó y determinó que el cuerpo tenía mordidas en varias partes y 2 uñas estaban rotas, lo que significaba que María Luisa trató de defenderse. Otro detalle que salió con este documento tenía que ver con que el asesino lavó el cuerpo. O sea, luego de asesinarla, la había trasladado hasta el baño. Según este documento, la habían asesinado en la habitación, en la cama, por la cantidad de sangre. De ahí, esta persona llevó el cuerpo hasta el baño, le dio una ducha al cuerpo sin vida, luego secó el cuerpo, lo enrolló en una sábana y ahí lo colocó sobre la cama, que fue como las empleadas después encontrarían el cuerpo en esa habitación. Aunque el asesino había lavado el cuerpo, quizás intentando deshacerse de evidencias, la escena era prácticamente imposible de cubrir porque estaba llena de sangre en todas partes. Había sangre en el suelo, en las paredes, las cortinas y la cama. Esto además aseguraba que el ataque había sido increíblemente intenso. Los peritos tomaron fotografías y recogieron todas las evidencias físicas posibles. Luego trasladaron el cuerpo para realizar la autopsia mientras la policía comenzaba a interrogar al personal del hotel y también a los clientes que podrían haber escuchado algo. Esto, por ejemplo, era muy extraño. Lo que se veía en la escena decía que María Luisa
tuvo que haber gritado intensamente mientras su perrito ladraba. Pero nadie había reportado gritos en toda esa noche. Si bien el hotel se encontraba casi vacío por el tema de la pandemia, habían unos cuantos empleados y siempre se encontraba el señor Harry Bodan, el dueño del hotel, que vivía ahí con su esposo llamado Danilo. Además, él había dejado a unas personas de confianza que vivieran en la mansión Inn porque tenían problemas económicos, y esto además era porque durante la pandemia el hotel jamás se llenaba, entonces no era una pérdida económica para él el darle una habitación a unos amigos. En la habitación de María Luisa encontraron la botella de vino que había pedido al servicio de habitación junto a 2 copas. Más adelante, cuando se realizó el peritaje del celular de la víctima, descubrieron que ella había enviado una foto de ambas copas a una amiga, pero no había ningún mensaje que dijera o que diera referencia a que ella estaba con alguien o que estaba esperando que alguna persona llegara a su habitación. Ella también le había mandado un mensaje de audio a esta misma amiga. Mita, vieras qué bueno este hotel. Mae, como yo soy como además como dos huéspedes, entonces, ¿cómo te explico que Mafalda es como la reina del lugar? Y además, o sea, me tratan demasiado bien, o sea, pagué una vara como de all inclusive que se pagan $100 extra y me traen agüita, me traen tragos, me traen todo, le traen agüita mofanda, le traen un tarrito de agüita mofanda, me traen fresas, me traen pinita, o sea, no tienes idea lo chiva que está la chinazón aquí. Y, o sea, me encantó, o sea, estoy súper chineada, estoy hablando con el bartender, con el otro mae, con el asistente del dueño, que el dueño es holandés, entonces pues como súper chiva, mi amiga Raquel, o sea, y pagué 155,000 colones por noche y con un all inclusive. O sea, que me dijeron que para la cena, para el all inclusive, puedo pedir de cenar de donde quiera y me lo traen. O sea, vieran lo chiva que está. O sea, o sea, el lugar está más o menos, porque está como descuidadito, porque no tiene la mitad de los empleados, la misma muchacha que sirve el café, la que hace. O sea, pero vieras que las recomendaciones que me han dado son miles. La verdad es que ese lugar como lo que ocupaba está muy chido. Lo que las autoridades luego se enteraron al entrevistar amigos y familiares de María Luisa, porque ellos querían saber si es que había algún enemigo aparente, era que ella al parecer siempre pedía 2 copas, incluso cuando se encontraba completamente sola, y esto era para poder servir en una de las copas el alcohol y la otra para tomar agua. O sea que ella tenía la costumbre de pedir 2 copas. Esto no significaba que ella estaba esperándole a alguien, sino que era por esta situación que los amigos y los familiares mencionaron. Y ahí entramos de nuevo a la primera hipótesis. Tuvo que haber sido alguien que la vio en el hotel, vio que la puerta trasera estaba abierta y la atacó. Pero al mismo tiempo, tanta brutalidad parecía ser de alguien que tenía mucho odio contenido o que la odiaba mucho. Y eso era lo que era difícil de enlazar en estas situaciones. Parecía como que fue un asesinato de alguien que realmente la conocía y la quería hacer sufrir, pero al mismo tiempo no había ninguna evidencia que dijera que ella estaba con alguien o que había conocido a alguien. Otro detalle de la autopsia confirmaba que María Luisa también había sufrido abuso. Con todo este análisis, con el reporte de la autopsia, con las entrevistas a familiares y amigos y también a la gente que estaba dentro del hotel, las autoridades determinaron que este ataque no pudo haber sido de una sola persona, porque a ella no la habían escuchado gritar. No se habían escuchado muchos ruidos esa noche, entonces se analizó que tuvo que haber sido por lo menos una persona más y que la tuvieron que someter de esa manera para poder controlarla. Inclusive llegaron a hablar de que podría ser una tercera persona también, por el tema del abuso, que la tuvieron que agarrar entre 2 y ahí fue cuando esta persona, uno de los atacantes, logró abusarla. Y cuando
Hicieron el análisis del cuerpo, no encontraron marcas de cuerdas ni de nada que dijera que a ella la ataron, por ejemplo. Entonces ahí fue cuando se analizó que probablemente estas otras personas estaban ayudando en este ataque y que le metieron algo en la boca como para que no pudiera gritar o que no se escucharan los gritos y así poder realizar el ataque sin que nadie escuchara en el hotel. Se determinó que la causa de muerte fue por traumatismo craneocervical, que pudo haberse realizado de diferentes maneras. Pudo haber sido por un golpe fuerte en la cabeza, pudo haber sido desnucada porque habían señales de roturas en las vértebras, o también pudo haber sido con un objeto o al caer al suelo con fuerzas. En síntesis, lo que le hicieron a María Luisa Cedeño era bestial, algo que no tenía sentido y sin motivación aparente, un caso demasiado horrible que incluso cuesta mucho contar. Antes de seguir con este caso, si te gustan los casos que investigamos y querés seguir viendo videos similares, dale un like a este video, suscríbete al canal y apreta la campanita para que te avise de los próximos videos que se vienen. Ahora ya podés ser parte del sector privado del canal a tan solo $0.99 al mes. Con la membresía tendrás los videos antes y sin comerciales, acceso a los emojis exclusivos y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Obviamente es una manera de apoyar a este canal. Ahora sí, continuamos con este caso. No pasó mucho tiempo para que encontraran al primer sospechoso, y esto era porque este hombre que se estaba hospedando en el hotel tenía múltiples heridas frescas en el cuerpo que concordaban con arañazos y golpes realizados por una persona intentando defenderse. Eso es lo que se analizó. Este hombre era Teodoro Herrera Martínez, un bailarín exótico que trabajaba en locales nocturnos de la ciudad y quien, como dijimos, se estaba hospedando en la mansión Inn al momento del asesinato. Este hombre había sido trasladado a una celda bajo prisión preventiva mientras se trataba de enlazarlo con el caso. Se compararon sus huellas del pie con las encontradas en la escena del crimen y dos de ellas coincidían con las de este hombre, las cuales estaban ubicadas frente a la cama del dormitorio en el piso de porcelanato negro. Poco después capturaron a un segundo sospechoso. Se trataba de Luis Carlos Miranda, un hombre que tenía la carrera de administración de negocios. Él había sido capturado cuando un guardia del hotel señaló haberlo visto caminando por los pasillos a la noche con el primer sospechoso, con Teodoro Herrera, y como ese hombre había sido arrestado, tenían que interrogarlo para saber si es que había alguna conexión con él y con el caso. Con Luis Carlos Miranda también se hicieron testeos y al parecer había una coincidencia entre su registro dental y las mordidas encontradas en el cuerpo de María Luisa. Según algunos testimonios de funcionarios del hotel, habían visto a María Luisa hablar con Miranda y también en una ocasión con Herrera, pero de una manera casual, no como si fuera que se conocieran o fueran amigos, sino que saludarse, ¿qué tal estás pasando? Algo súper simple y normal cuando ves a una persona en el mismo lugar donde estás vacacionando. Y esto también podía ser porque habían muy pocos huéspedes en el hotel, así que en varias ocasiones quizás se habrían cruzado. Ahora, estos dos hombres, si es que se acuerdan, había mencionado que el dueño del hotel le había dado permiso a dos amigos de vivir dentro de las instalaciones porque estaban con problemas económicos y porque estaban en plena pandemia. Entonces, estos dos hombres eran justamente los amigos del dueño. Al ver las coincidencias de la pisada y la mordida que cuadraba con estos dos sospechosos, lo más coherente para la policía era interrogar al señor Harry Bodán, que como dijimos era el dueño del establecimiento. Él en este interrogatorio había mencionado que en la fecha cuando tuvo que haber ocurrido el asesinato, que fue en la noche del 19 de julio del 2020, Harry y su esposo habían cenado en su apartamento dentro del hotel con los dos sospechosos. Luego de la cena, los cuatro hombres pasaron a la zona de la piscina privada. Todo esto, como dijimos, dentro del hotel porque ellos vivían ahí. Él luego contó que los dos sospechosos trabajaban para él a cambio de dejarlos vivir en el lugar. Miranda se encargaba del sitio web
en la parte de marketing y Herrera como cocinero y bartender. Los dueños del hotel y estos sospechosos no eran muy amigos, se conocían. Pero cuando empezaron a vivir dentro del hotel, ya hacía un año de esto, antes del asesinato, ellos empezaban a reunirse cada vez más, salían a cenar, comían, compartían tiempo. Entonces fue como que surgió una amistad entre estos 4 hombres. Aunque Harry Bodan colaboró dando esta entrevista, él había sido detenido en agosto del año 2020 porque se encontró que 2 de las mordidas encontradas en el cuerpo de la víctima también concordaban con su registro dental. Y aquí fue cuando la verdad empezó a salir a la luz. La policía había confiscado los teléfonos de todos los detenidos y ahí se encontraron con unos mensajes de texto entre Miranda y el dueño del hotel que eran bastante comprometedores porque ellos estaban hablando de una fantasía bastante oscura. En estos mensajes de texto Miranda le proponía al dueño el tener relaciones con una mujer mientras él observaba, y esto había ocurrido días antes del hecho. Ellos declararon que esos mensajes no significaban nada y que simplemente estaban bromeando, pero para las autoridades fue suficiente, incluyendo las evidencias físicas, como para mantenerlos en prisión mientras estaban armando el caso. El único que no había sido arrestado fue el esposo del dueño del hotel porque no habían evidencias. No habían mensajes de texto, no habían huellas, ni las mordidas concordaban con las encontradas en el cuerpo de la víctima. La defensa de estos sospechosos intentó decir que las evidencias de las mordidas encontradas en el cuerpo no eran concluyentes y que básicamente ninguno estaba involucrado, pero igual los 3 hombres fueron acusados de asesinar a María Luisa Cedeño. Antes de que empezara el juicio, el abogado de Harry Bodan, el dueño del hotel, solicitó que liberaran a su cliente y lo dejaran en prisión domiciliaria por 2 razones. Primero, porque estaban en plena pandemia y Bodan tenía 69 años de edad, entonces era un riesgo para él estar en prisión. Segundo, supuestamente Bodan tenía problemas para caminar por una operación que tuvo en la rodilla recientemente, y según la defensa, Harry Bodan estuvo por mucho tiempo caminando con ayuda de un bastón, y cuando comenzó el juicio él se presentaba con una silla de ruedas. Gracias a este pedido le dieron prisión domiciliaria y él pudo volver al hotel donde él vivía, que no podía salir del hotel, pero tenía todo lo que él quería. Tenía empleados, servicio, restaurantes, piscina, mientras que estaba esperando el juicio. El 13 de septiembre del año 2022 inició el juicio oral y público en contra de los detenidos, donde se vieron las pruebas en contra. Aquí fue cuando la fiscalía tuvo problemas en demostrar que 2 de los sospechosos podrían estar involucrados. Acuérdense, el dueño del hotel con Miranda eran los que tenían el mensaje de texto y supuestamente las mordidas en el cuerpo de la víctima. El problema era que las mordidas en realidad, y esto yo me enteré con este caso, no sabía que esto era de esta manera, las mordidas en el cuerpo no pueden demostrar quién realizó el asesinato, sino que descartan sospechosos. Y lo que había pasado era que se pudo descartar a todos los empleados del hotel, pero no a ellos 2. Entonces no significaba exactamente que la mordida concordaba con el registro dental, sino que no había cómo descartar a ellos 2 en esa evidencia. Y eso significaba que no era una evidencia concluyente. Pero si hablamos de Herrera, él era el que tenía más evidencias en su contra. Estaba la huella ensangrentada. Él además tenía heridas en el cuerpo que se determinaron habían sido realizadas por María Luisa cuando intentó defenderse, porque también se había encontrado su sangre debajo de las uñas de esta mujer. También encontraron sangre en sus zapatos, en un reloj
y su celular, los cuales estaban en su habitación cuando se realizó el allanamiento. Obviamente con esto solo podían condenar a Herrera, quien se llevó una condena de 50 años de prisión, mientras que Bodán y Miranda fueron sobreseídos por falta de evidencias físicas. Hay muchos que creen que estos dos hombres también estuvieron involucrados porque misteriosamente las cámaras de seguridad del hotel dejaron de funcionar en las fechas del asesinato. Y esto decía que alguien tuvo que haber manipulado esto. La fiscalía también había demostrado que un perro olfateador había detectado sangre en el vehículo de Luis Carlos Miranda. También se sospechó de una tercera persona. Se trataba de un guardia de seguridad del hotel, pero al mismo tiempo, como estas dos otras personas, por falta de evidencias no lo pudieron arrestar. Pero lo que pasó con este guardia de seguridad fue que luego del asesinato él se fue a otro país. Inclusive cuando la policía le había solicitado que estuviera en el juicio como testigo. Obviamente durante todo este tiempo, estamos hablando desde que ocurrió el asesinato y hasta que había ocurrido el juicio, los medios lanzaron todo tipo de noticias sobre esta historia. Por ejemplo, se había mencionado que la víctima supuestamente estaba en una fiesta con mucho descontrol, lo cual no tenía base alguna. Se llegó a demostrar con testigos y empleados que esa fiesta nunca ocurrió en ese hotel y parecía que por alguna razón estos medios en Costa Rica querían manchar el nombre de María Luisa. Eso era lo que parecía, por lo menos con estas noticias. Hay mucho más sobre este caso que hace pensar que más personas estaban involucradas. Por ejemplo, dos huéspedes llegaron a mencionar a la policía que durante esa noche, cuando habría ocurrido el asesinato, se fue la electricidad del hotel por muchas horas. Y esto podría haber sido adrede. Primero, para que las cámaras de seguridad no funcionaran. Y segundo, para que las llaves magnéticas tampoco funcionaran. Otro detalle extraño es que los investigadores no allanaron el espacio privado del dueño del hotel hasta 9 días después del asesinato. Y esto pudo haberle dado el tiempo suficiente para limpiar cualquier tipo de evidencias. Aparte de los mensajes de texto, las cuentas de redes sociales de los sospechosos fueron analizadas y aquí se encontraron chats entre ellos sobre ciertas fantasías que se relacionaban directamente con cómo el cuerpo de María Luisa había sido encontrado. Obviamente, bajo la ley, Bodán y Miranda son inocentes y de ninguna manera los estamos acusando. Es más, Bodán aseguró que él quiere limpiar su nombre. El único preso por este asesinato es Herrera, quien además está esperando otro juicio para ver si su condena podría rebajarse. Y aunque este caso está resuelto, la familia Cedeño cree que aquí hay algo más. Hay algún tipo de protección, algún tipo de encubrimiento. Ellos aseguraron que las autoridades les entregaron las pertenencias de María Luisa, las cuales estaban llenas de sangre y que no entienden el porqué de esto, siendo que ellos querían que se siguieran preservando estas evidencias en caso de encontrarse algo más. Obviamente están contentos con la condena de Herrera, pero no con la absolución de Bodán y de Miranda. Como siempre digo, tratamos de hacer lo mejor posible con las investigaciones. Este fue un caso muy confuso, que habían demasiados rumores, demasiados artículos muy extraños sobre esta historia. Entonces, si es que nos faltó algún tipo de información, ustedes pueden colaborar en los comentarios si es que conocen el caso y si son de Costa Rica. De esta manera, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.